Hola amigos, bienvenidos a un nuevo repaso de la Escuela Sabática de Inverso, la Escuela Sabática Universitaria, que con los capellanes de la Corporación Universitaria Adventista te traemos semana tras semana, gracias al apoyo de Hope Media Colombia. Es lindo repasar entre amigos, está con nosotros Chris, Luis, estamos muy Hola. contentos de compartir contigo un repaso más de la semana número 10. 10 ya, Ya hemos la semana avanzado. número 10 y el tema es bien interesante, la expiación. ¿Sí? La expiación aparece 50 veces Mm, en Levítico, ¿no? Así que es una palabra Debe ser muy importante, ¿no? importante para eso. Luis, ¿cuál es la palabra que más repites tú? ¿Sabes alguna Bueno, yo palabra hablo así mucho, que ¿no? Yo hablo mucho. es Así que pueden ser muchas muchas palabras. palabras? Soy verborrágico, ¿no? Que hablo mucho. Me gusta mucho y creo que la digo bastante, es la palabra innovación. Innovación. Sí, Sí. Innovación, es una palabra que siempre está ahí como en la cabeza, en la boca. Trato como de trabajar con ella, así que Ujú. Chris, sí. ¿tu palabra preferida tienes una Hay varias que me o que alguien gustan, te dijo pero alguna vez, repites mucho esta sí, palabra? Esta yo no sé si la repito mucho, pero me gusta mucho la palabra transformación. transformación. Transformación, me gusta mucho. Ok, bueno, cada uno tiene su palabra, su número preferido, color preferido, Color. y parece que para Levítico la palabra preferida es expiación, Expiación. porque sin expiación todo lo que se hacía durante el año casi que no tenía mucho sentido, ¿no? Entonces, hay varias preguntas con relación a este tema que es interesante. Creo que puede ser que algunos de los que estén del otro lado no sepan mucho con relación a la expiación, así que vamos a investigarlo juntos. Lo primero, ¿qué significa expiación? ¿Qué tres cosas, según la lección, aparece como definición de lo que sería expiación? No haciendo Sí, una división etimológica de la palabra, sí. sino buscando algún sinónimo. ¿Cuáles Ujú. podrían ser? Bueno, hay tres que la lección nos menciona que me parecen completamente acertados. El primero es que somos purificados, el segundo es que somos perdonados y el tercero es que somos reconciliados con Dios. Ujú. Y creo que viene muy bien a la palabra expiación porque el día de la expiación en ese campamento israelita era precisamente eso, que ellos sintieran el perdón de Dios, la reconciliación con Dios como una manera de comenzar de nuevo, tal vez. Exacto, o sea que no es solamente el perdón, Ujú, ujú. ¿no? O sea, porque uno dice, ¿por qué tiene que haber un día de la expiación si todos los días ellos pedían perdón? Claro. O sea, ¿cuál es la diferencia en un día normal donde Dios aparentemente perdonaba sus pecados Ujú, para tener un día al año de la expiación? ¿Por sí. qué Bueno, existía ese día? es que para Dios es muy importante pasar la página. Y si Ujú. bien es cierto que todos los días se pasaba la página o cada vez que una persona pecaba y traía una ofrenda de todas las que hemos estudiado en este trimestre, a Dios le gusta como hacer cierres y empezar de nuevo, como hacer un reset y decir, de aquí en adelante, vamos a volver a empezar, quiero Ujú. limpiarlos otra vez, como que eliminar todo lo que ha quedado de rastro, Ujú. porque en el santuario, como estudiamos, quedaban algunos rastros, ¿no? Y por Sí. eso había un día muy especial donde él quería como decir, hey, es tan importante el perdón que yo te doy, que Ujú. vamos a purificarte, vamos a perdonarte y vamos a realmente a reconciliarnos otra vez. Claro. Porque puede ser que muchas personas también dijeran, bueno, sí, yo hice la ofrenda, me entregué, pero capaz no lo hizo de corazón, Ujú. ¿no? Entonces había como un día especial para decir todo eso que ha quedado suelto, cabos sueltos, ese día como que se cerraba. Claro, y de una u otra manera, este sacrificio que se realizaba todos los días, el sacerdote llevaba la La sangre sangre. hacia el lugar santo, hacia el velo que dividía o separaba el lugar santo del Santísimo, o en otras ocasiones comía algo de la carne de ese animal sacrificado. Y eso hacía que, de manera figurada, los pecados quedaban allí en el santuario durante todo el año, todos los días. Y el día de la expiación era como esa manera de decir, vamos a expiar ahora todos estos pecados que durante todo el año habían quedado en el santuario. Una manera de limpiar, de purificar el santuario que estaba. O sea que uno puede decir que no había una verdadera reconciliación con Dios hasta que no pasara ese día de la expiación. O sea, recibían el perdón diario, ¿no? Pero la purificación y reconciliación real con Dios pasaba realmente en el día de la expiación. Sí, Ujú. pasaba realmente ahí y también, o sea, habían reconciliaciones diarias, obviamente, Ujú. pero como decía recién,
Dios necesitaba como marcar un antes y un después en la vida como pueblo también, como nación. Y por eso estableció este día del Yom Kippur, día de la expiación, que se conecta con incluso con la semana que viene, ¿no? Con lo que vamos a estudiar la semana que viene, que es el juicio, si no estoy mal. Y entonces el Señor necesita como decir, bueno, yo quiero tener una reconciliación individual con ustedes, pero también como pueblo, como nación, quiero que se entreguen. Igualmente, si para ese día había personas que no habían hecho un proceso diario de reconciliación, pues ese día quedaban, según nos enseñaba la lección, excluidas del pueblo, ¿no? Entonces Dios nos mira de manera individual, pero también de manera colectiva, y porque somos sus representantes. Entonces, cuando uno se compara con el pueblo de Israel de antaño, de esta época, y el de ahora, pues dice, hey, estamos también en un día de expiación ahora, y es un momento para nosotros decir, hey, en un momento se va a terminar la gracia, y este pueblo remanente que dice representarlo a él en la tierra, tiene que tener un cierre para esa absoluta reconciliación que finalmente será cuando se ejecute ya la segunda venida y todo lo que sabemos. Y fíjate, en Interpreta, en el cuarto párrafo, adelantándome solo un poquito, dice, mientras el servicio diario de Levítico 4 prometía perdón y expiación, el servicio anual del día de la expiación de Levítico 16 prometía limpieza y expiación. Uno era perdón y expiación y el otro limpieza, porque literalmente el velo era limpiado, era purificado el santuario, así que era una manera también como de limpiar los pecados que ya habían sido incluso perdonados diariamente. Así es, la expiación entonces, digamos, llevaba a la persona a un serio examen de conciencia, ¿no? Sí. Incluso lo llevaba a orar, a ayunar, poder descansar los días previos, prepararse, examinarse, porque obviamente si no eran perdonados y el pueblo no era no era reconciliado con Dios, alguno podría decir, es por mi culpa, es porque yo tal vez no pedí perdón, porque realmente no lo hice de corazón, ¿no? El olor seguramente que estaba en el santuario era bastante importante, ¿no? Sí. O sea, porque la sangre día tras No era día, tan día agradable, tras día. quizá. Obviamente por eso sabemos que estaba el altar del incienso, que tenía un rico aroma, y el candelabro para iluminar esa zona tan oscura, porque obviamente estaba cubierto por pieles, ¿no? Sí. Pero ¿cómo era ese día de la expiación? ¿Sí? ¿Cómo era ese proceso donde habían dos animales, se echaba el azar por uno de ellos? ¿Qué se hacía con uno? ¿Qué se hacía con otro? Bueno, encontramos dos machos cabrío sobre el cual echaban suertes sobre los animales. Uno de estos animales era para hacer un sacrificio y ese animal estaba realmente figurando o representando al Cordero de Dios que quitará el pecado del mundo, a Jesús. Y el otro macho cabrío esperaba su momento especial. Sobre ese otro macho cabrío, el sacerdote colocaba las manos sobre la cabeza y transfería de alguna manera los pecados para que este macho cabrío cargara con estos pecados. Y ese macho cabrío era simplemente designado a irse al desierto y morir en el desierto. Y de alguna manera esto estaba representando, por supuesto, uno de estos machos cabríos al Señor Jesucristo, que limpia nuestros pecados, que es el Cordero que fue sacrificado por nosotros. Y el macho cabrío sobre el cual era impuesta las manos del sacerdote para transferir los pecados, representaba a Satanás en ese período de 1000 años, donde estará en esa completa soledad y con la tierra desértica completamente. Y él va a sentir el peso de la culpa realmente de los pecados del mundo, porque él es el culpable de la gran tragedia que estamos viviendo y que hemos vivido durante toda la historia de la humanidad. O sea, durante todos los días podemos llegar a decir que Dios veía el pecado de las personas y lo perdonaba, ¿no? Pero el día de la expiación, a través de los animales y a partir de la sangre que era derramada dentro, porque normalmente la sangre era en las telas que dividían el lugar santo del lugar santísimo, pero en el día de la expiación la sangre era depositada en el propiciatorio, ¿no? Del O lugar sea, la santísimo, tapa del arca. del arca del pacto, donde estaba abajo los 10 mandamientos, la vara de Aarón y el maná, pero principalmente la ley de Dios, ¿no? Y si uno mira, me gustó esta figura que menciona la lección, ¿no? Donde Dios mira la ley y mira que nosotros la hemos quebrado, ¿no? Sin embargo, que ahora mira nuestros pecados a través de la sangre que está en el propiciatorio. Y por eso nos libera, ¿no? Si nosotros aceptamos esa sangre, Dios nos libera en el juicio, ¿no? Sí. Y es interesante porque es Jesús, como decías,
ese macho cabrío que viene a dar su vida por nosotros. Y si nosotros aceptamos ese sacrificio, Dios ya no nos ve a nosotros como culpables, sino ve el sacrificio de Jesús Los en méritos nuestro de favor. Jesús. Sí, total. Fíjate, Sí. acá hay un texto que me gusta mucho en Interioriza. Tras lavarse y vestirse con las ropas establecidas, mientras todo Israel aguardaba con expectativa y esperanza, el sumo sacerdote hacía sacrificios por sus propios pecados y tomaba 2 machos cabríos, uno de los cuales representaba a Jesús, cuya muerte en la cruz expiaría los pecados de Israel y de todo el mundo. El otro macho cabrío representaba a Satanás, el engañador, acusador, mentiroso y asesino original, que finalmente será ejecutado al final del conflicto. Tras sacrificar el primer macho cabrío, el sumo sacerdote entraba en el lugar santo. Entonces, con cuidado y reverencia, rodeado por el humo del incienso, el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo y rociaba la sangre 7 veces sobre el propiciatorio, que era la cubierta del arca de la alianza y donde se cernía la presencia de Dios en el templo. Al hacerlo, todos los pecados de Israel quedaban expiados. Me gusta la manera como el escritor Lo explica Sí, perfectamente. proceso, ¿no? increíble. Ujú. Era un Primero momento por tan él mismo, solemne. por su familia, Ujú. y luego por todo el pueblo, Y ¿no? tan solemne, ¿no? Yo imagino lo que ocurría en el campamento de Israel. O sea, Todos la ahí gente esperando, ¿no? ayunando, yo imagino el silencio, algunos quizás adorando a Dios, cantando, no sé. Me imagino la reverencia de ese día tan esperado del año, el Yom Kippur, ese día de la expiación increíble. Debería ser la atmósfera en el campamento ese día. La sangre entonces era un recordatorio, ¿no? Visible y maloliente de la presencia del pecado en el santuario, en ese Ujú. lugar. Pero de alguna manera literal, ¿no? Y también espiritual, eran expiadas, eliminadas, purificadas y reconciliado el ser humano con Dios. Ahora, ¿cómo es ese proceso que nosotros podemos tener hoy para realmente acercarnos a Dios de una manera diferente y tener el perdón de nuestros pecados y la limpieza, ¿no? ¿Cómo podemos nosotros eliminar la culpa? Porque nosotros podemos decir, bueno, participé de eso, Dios nos expió, pero quizá en la mente cuesta todavía mantener ese sentimiento de culpa allí y poder eliminarlo. ¿Cómo puedo Sí. hacer para eliminar el sentimiento de culpa de ese pecado, siendo que Dios ya me lo ha perdonado? Bueno, ahí la lección nos enseñaba que hay por lo menos 4 cosas que tenemos que hacer, pero hay una primera que es tener la conciencia de la culpa, es decir, me siento culpable. Si yo no me siento culpable, definitivamente no voy a poder seguir esos 4 pasos y Sí. no voy a eliminar la culpa de mi vida. O sea, eso es el primer paso que tengo que dar. Pero dentro de eso hay 4 elementos que yo tengo que seguir o 4 componentes. El primero de ellos es la convicción del Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo me está llamando, me está invitando a que yo pida perdón, soy culpable, hice algo malo y quebranté los mandamientos. Y el Espíritu Santo es esa voz que siempre me está diciendo, hey, cuidado, estuvo mal. Ve al Señor para que te perdone. En segundo lugar, la conciencia. Es decir, la conciencia es la que nos permite a nosotros decir, hey, realmente estuvo mal. Lo hice adrede, a propósito o no a propósito, pero si uno no tiene conciencia, hay seres humanos como que pareciera que no tuvieran conciencia, porque están como tan cauterizados ya, han hecho tanto las cosas mal, que como que no les duele, no se dan cuenta de lo mal que están procediendo, ¿ok? En tercer lugar, es estudiar la palabra de Dios, ¿cierto? Porque la palabra de Dios es aquella que finalmente nos revela cuál es la voluntad de Dios, y sin ella yo voy a la deriva. Es decir, yo no puedo saber que soy pecador si la palabra no me dice a mí que soy pecador en esto, en esto y en esto. Si no hay una ley, si no hay un respaldo, un escrito está, yo no puedo decir que esto está malo. Por eso el enemigo intenta tanto que nosotros nos olvidemos de la ley. Por eso trata de trastornarla, de cambiarla, de mezclarla, para que nosotros finalmente estemos en la confusión, como que sí, como que no. Y número 4 es predicar y enseñar la palabra. Es decir, después de esa experiencia en donde yo he reconocido la culpa y dentro de ese reconocimiento tengo una convicción del Espíritu Santo que me lleva a toda verdad, juicio y justicia. Número 2, donde tengo una conciencia de que estoy mal, donde hay una palabra de Dios. Número 3, que es la que me dice lo que está bien y lo que está mal, porque si no hay ley, si no hay legislación, estamos en un mundo donde no hay regulación, no hay límites, no hay fronteras. Entonces yo puedo estar haciendo lo malo, pero creo que estoy haciendo lo bueno. Y finalmente es predicar y enseñar, ya es el testimonio. Cuando yo ya predico de la liberación. Hay una pregunta muy interesante que pasó así a la lección de cuáles son, o sea, qué es lo que significa para ti el día de la expiación. Y yo coloqué, mi experiencia es libertad y perdón. Libertad y perdón. Y había otra pregunta que la conecto con eso, que es cuáles son las emociones que piensan que los israelitas
sentían en esa mañana del día de la expiación. Y yo puse 3, ansiedad, felicidad y confianza. Esas 3. Sí. Entonces, cuando yo he pasado por ese proceso de sentirme liberado, de sentirme perdonado, he sentido ansiedad. ¿Será que me perdonó el Señor? ¿Será que realmente soy libre de culpa? Sí. Siento felicidad y creo en el Señor, confío. Entonces ahora voy y le cuento a otros Claro. de mi testimonio y mi experiencia de cómo el Señor me limpió, me perdonó y ahora me reconcilió con Él. Excelente. Y bueno, la sangre de los animales en realidad no tenía el poder de sacar la culpa, ¿no? Claro, ¿no? Ujú. Pero sabemos que la sangre de Jesús sí. Tiene Trabaja todo el- no solamente en nuestra culpa, sino en nuestros pensamientos Sí. para que realmente nos podamos sentir libres de todo lo que hemos hecho. Cris. Mira, y es importante mencionar que cuando la Biblia habla de la culpa, no está hablando acerca de ese sentimiento de culpa de carga psicológica, ¿no? Las personas que viven con sentimientos de culpa, ¿verdad? Y están atrapados en este sentimiento que es muy dañino. Lo que está diciendo es aquellas personas que tienen la madurez para aceptar sus errores. Mira, hoy día es bien complejo. Uno está en el trabajo y ocurre algo que fue culpa, ejemplo, culpa mía. Y a veces cuesta. Cuando nos dicen, oye, mira, ocurrió esto por aquí. No, pero es que eso ocurrió porque es que fulanito hizo tal cosa y yo no tenía que ver. Y yo pienso que cuando la Biblia dice acerca de nuestra conciencia y aceptar esta culpa, o sea, fue mi culpa y debo tener la madurez de aceptar que fui yo quien cometió ese error, yo voy a ir confiadamente al Señor que sé que Él me va a perdonar y va a expiar ese pecado, ese error que he cometido. Así que ese sentimiento de culpa no es cargar con esa culpa pesada, esa carga psicológica de sentimiento que me está robando la vida y la tranquilidad, sino esa culpa de decir, tengo la madurez de aceptar que me he equivocado, me equivoqué con Dios, me equivoqué con los demás y voy a tener la madurez también para presentar mi ofrenda ante el Señor, para pedir disculpas, para confesar mis pecados, ¿verdad? Así que no es esa carga psicológica dañina realmente, sino esa manera de poder aceptar que hemos cometido un error y que necesitamos el perdón de Dios. Hay una cita maravillosa que dice así, y creo que nos hace mucho bien para entender que había que esperar a la expiación y que en nuestro caso hay que esperar al juicio, ¿no? Dice, aunque la sangre de Cristo habría de librar al pecador arrepentido de la condenación de la ley, no anulaba el pecado. Este queda registrado en el santuario hasta la expiación final. Así, en el símbolo, la sangre de la víctima quitaba el pecado del arrepentido, pero quedaba en el santuario hasta el día de la expiación. Claro. ¿no? O sea, el pecado quedaba allí todavía. Porque ¿no? la sangre estaba todavía... Cuando era expiado. O sea, me lleva a mí pensar que Dios nos da como un año para decir, te equivocaste, hiciste las cosas mal, pero de alguna manera quiero ver si en este transcurso del año vuelves a hacer lo mismo. Ujú. Porque de qué vale uno arrepentirse, buscar el perdón de Dios, intentar reconciliarse, si luego al mes va a ser lo mismo. Y Claro. al mes va a ser lo mismo. El día de la expiación era ese examen de conciencia donde uno decía, me acuerdo que traje el cordero aquel día por esto, pero volví a hacerlo, volví a hacerlo, volví a hacerlo. O sea, ¿será que realmente quiero reconciliarme con Dios o el pecado ya me ha vencido, ¿no? Sí. Y me gusta porque nosotros sabemos que Jesús vino a morir por nosotros. Eso nos da la garantía de la salvación. Pero si no hay un juicio, Ujú. claramente no sabemos si eso fue efectivo en mi vida o no. Claro. Hasta que no venga la vida eterna, no sabemos si realmente hemos aceptado la salvación de Dios y ha sido otorgada a nosotros. Será después del juicio. Lo mismo pasaba con los judíos. El Sí. día de la expiación marcaba si realmente lo que habían hecho durante el año realmente había sido de corazón, ¿no? Sí, total. Hay un texto que lo decía realmente, nada salvo la sangre de Cristo podía salvar a los israelitas. Y así nada, salvo la sangre de Cristo puede salvarnos a ti y a mí. Y que solo Así la es. sangre de Jesús realmente y toda esa sangre de los sacrificios apuntaba realmente a esa sangre mayor que sí tiene el poder de purificar y de limpiar cada uno de nuestros pecados. Así es. En el Antiguo Testamento, entonces, el pecado estaba registrado de alguna manera en las telas, ¿no? Ujú. ¿Dónde están registradas? En el juicio de Dios. Si ya no existe un santuario terrenal. Y la Biblia habla de los libros, ¿no? Los libros que hay en el cielo, por lo menos Sí. hay 3 libros, que es el libro de las memorias, el libro de los pecados y el libro de la vida, del Cordero. Esos son los 3 libros que ahora registran todo, lo que hemos hecho mal, aquellos que hemos hecho bien y finalmente aquel libro donde va a quedar
el registro de aquellos que se van a salvar. A mí me llamó mucho la atención una pregunta que hacía la lección, donde decía, bueno, a la luz de lo que hemos estudiado en este capítulo o en esta lección, ¿qué cosa deberíamos cambiar nosotros en este momento de la historia de nuestra vida? Es decir, estamos en el juicio también, en una expiación, un momento de expiación ahora, que la semana que viene vamos a tocar más a profundidad, pero ¿qué deberíamos hacer nosotros? Porque bueno, miramos al pasado, eso sucedía, pero nosotros ¿qué tenemos que hacer ahora? Yo por lo menos anoté 4 cosas que tenemos que revisar, o por lo menos quisiera yo hacer en mi vida, y es mis hábitos. O sea, ¿cuáles son las prácticas, ¿no?, que estoy teniendo? Hace un tiempo leí un pensamiento que decía, siembra un acto y cosecharás un hábito. Siembra un hábito y cosecharás un carácter. Siembra un carácter y cosecharás un destino. O sea, los hábitos, las prácticas diarias y cómo administro mi vida, la mayordomía de mi vida también. Entonces, ¿cuáles son los hábitos que realmente reflejan que me estoy preparando para el encuentro con el Señor en este día de la expiación? Número 2, mis pensamientos. ¿En qué estoy pensando? ¿Qué tan profundos y qué tan conectados mis pensamientos están con los pensamientos de Dios? ¿Son pensamientos bíblicos? ¿Son realmente pensamientos que contienen los elementos del fin del mundo, donde me estoy preparando para ser parte de los redimidos? Número 3, mis relaciones, el tipo de conexiones que tengo, mi vida social, mis amigos, mi familia, los ministerios en los que estoy trabajando también. Realmente esas relaciones hablan, esas conexiones hablan, testifican de que yo estoy en el día de la expiación, me estoy preparando, estoy haciendo un lavado de conciencia, me estoy reconectando con Dios, me estoy restaurando en mi relación con Él. Y número 4, mis prioridades. Y por las prioridades quiero decir también el tiempo. ¿A qué le estoy dedicando tiempo? ¿Dios está en primer lugar, en segundo lugar o en último lugar? Así que esas 4 cosas, los hábitos, los pensamientos, las relaciones y las prioridades, son las 4 cosas que, a la luz de lo que yo estuve estudiando en la lección, les comparto a ustedes y a los que nos están viendo en este momento, para que nosotros revisemos, ¿no? Si nosotros estamos ahora en la expiación, en este momento de la historia, si realmente yo le estoy prestando atención a esas 4 cosas que me están definiendo si quedo del lado salvo o del lado de los perdidos. Así es. Claro. Así que bueno, amigos, mucho para hablar. Esta lección ha sido muy, muy interesante. Y bueno, ¿cuándo empieza esa expiación? ¿Será que ya comenzó? ¿Será que está entre nosotros? ¿Tenemos que esperarla? ¿Estamos todavía en el proceso de pedir perdón a Dios día a día? ¿O ya la expiación, ese gran día, está con nosotros? Bueno, eso es el tema de la semana que viene, así que te invitamos a estar pendiente para nuestra clase número 11. Y te agradecemos desde ya por siempre compartir este contenido con otros y utilizarlo para tu propio crecimiento espiritual. Nos vemos entonces la semana que viene. Chau, chau. Chao.